Con este plato de lentejas con chorizo enamoré el estómago de mi marido. Si queréis saber cómo las he preparado, quedaros conmigo porque empiezo ahora mismo. Pues bueno, corazones, estos son los ingredientes que vamos a utilizar para nuestras lentejas con chorizo. Las cantidades exactas, como siempre, abajo en la descripción. No os mováis porque empiezo ahora mismo. Pues comenzaremos con afilando el cuchillo antes de cortar la carne. Y una vez afilado, podremos pasar al corte de la carne. Y ahora pasamos a cortar la carne como os he dicho. ¿Veis? Una vez bien afilados los cuchillos se corta mejor. Haremos unos taquitos de la carne. Venga, y una vez cortada la reservamos. Vamos a cortar la morcilla en rodajas. Con estas lentejas con chorizo enamoré el estómago de mi marido, corazones. Siempre me las recuerda. La primera vez que las probó conmigo se enamoró de mí y de las lentejas. No es broma, que de mí ya estaba enamorado. Pero de las lentejas sí se enamoró ese día. Reservamos la morcilla. Vamos con el chorizo. ¿Veis? Un choricito. También rodajitas. Es que están de vicio estas lentejas, corazones. Las tenéis que hacer. Y si las hacéis, me gustaría saber qué tal os ha quedado. Venga, quitamos esta parte de aquí del hierro y vamos a reservarla también. Venga, vamos a picar el ajo y la cebolla ahora. Venga, el ajito picado, no lo vamos a picar tampoco mucho. Reservo. Vamos a picar las cebollitas. A mí para las lentejas no me gusta tampoco picarlas mucho, ¿vale, corazones? Y una vez la tengamos picada, pues nos iremos a la olla. Pues vamos a incorporar un poco de aceite de oliva. Vamos a encender el fuego. Empieza a hacerme un color un poquito anaranjado. Ya mismo me quedo sin gas. Espero poderos hacer la receta, corazones. Vamos a dejar que se caliente el aceite un poco. Venga, vamos a incorporar la carne. La dejaremos cocinar un poquito. Esta receta de lentejas se puede hacer con diferente carne, hay corazones. Hay quien utiliza costillas, hay quien utiliza pollo. Yo muchas veces utilizo pollo, pero la verdad que esta vez no he podido comprarlo porque es que ha desaparecido del supermercado. Normalmente compro el pollo congelado porque es más económico. Pero fui a echarle mano ayer y no encontré. Había volado ya. La semana pasada me pasó igual. Voy a incorporar la cebolla. Espero que estéis disfrutando de esta receta, corazones. Venga, una receta con mucho hierro hoy. Vamos a incorporar el ajo también. Le damos un meneíto. Vamos a incorporar las dos hojitas de laurel. El choricito, la morcilla se la pondremos a lo último porque si no se nos va a cocer demasiado y va a desaparecer. Se me cayó uno por aquí atrás. Meneíto. Las espinacas que acabo de incorporar yo las he cogido congeladas. Si queréis ponerlas frescas podéis ponerlas frescas. Yo las he utilizado congeladas porque, como os he dicho, es más económico si lo compras congelado que fresco. Y en estos tiempos pues hay que mirar mucho el bolsillo. Pues bueno, esto ya empieza a sacar suquito de la carne, de las espinacas. El choricito va sacando también su jugo por aquí. Vamos a incorporar las lentejas. Las lentejas siempre lavadas antes. Las lavaremos previamente. No vamos a dejar ni una. Mezclo. Las dejaremos un poco así cocinar y luego las vamos a cubrir con agua. Pues bueno, hemos sofrito un poco también las lentejas, la hemos dejado 5 minutillos. Vamos a llenarlo de agua, la olla, agua hasta cubrir. Le vamos a poner, cubriremos bien la olla de lentejas con agua. Tampoco queremos bañarlas mucho en agua, solo que cubra. Le vamos a poner un poquito más solo. Voy a ponerle un poquito de pimienta negra, un poquito de nuez moscada
un poquito de pimentón rojo, sal, vamos a incorporarle también sal al gusto y vamos a dejar que cocine un poco. Cuando veamos que las lentejas están medio cocidas, le incorporaremos la patata y la morcilla al final. Vamos a taparlo y sobre todo las lentejas hay que vigilarlas porque si no se nos puede secar y se nos pueden pegar. Pues venga, corazones, vamos a incorporar la patata. ¡Guau! ¡Qué olor más rico, corazones, que sale de aquí al abrir la tapadera de la olla! Las patatas, me he olvidado de deciros que las he cortado, como veis, a cuartos y ahora se la he incorporado. Vamos a dejar que termine de cocinarse. Vamos a comprobar la patata cómo va. A ver si la encuentro. Aquí, ahí. Sí, empieza a estar blandita. Vamos a incorporar lo que es la morcilla. Incorporamos morcilla y lo dejaremos nada, muy poquito, porque si no la morcilla lo que hace se va a deshacer. Se la dejamos mucho tiempo. Y a mí me gusta encontrarla en el plato, o sea, la dejaremos cocer muy poquito. ¿Veis? Ya tiende a deshacerse. O sea, le daremos 2 minutitos y ya estará. Pues venga, vamos a apagarlo. Pues bueno, al final hemos podido cocinar nuestras lentejas. El gas me ha dejado poderlas cocinar. Vamos a emplatar. Mirad, corazones, es que esto tiene una pinta increíble. Mirad. Vamos al emplatado. Vamos a acercarlo. Esto es una maravilla, corazones. Un poquito de decoración en el plato. Y mirad qué pinta que tiene esto, corazones. Decidme, ¿vais a preparar este plato vosotros, sí o no? Pues bueno, corazones, ahora mi marido va a comprobar si sigue enamorado de estas lentejas o no. De 10. Buenísima. ¿A vuestra salud? Pues bueno, corazones, si os ha gustado el vídeo de hoy, ya sabéis, like, compartirlo para que más gente lo vea. Por aquí os dejo otro enlace de otras lentejas que estoy segura que también os va a gustar. Yo me despido y nos vemos en otro vídeo. Adiós, corazones.